¿Cómo están, estimados? ¿Cómo estuvieron estas últimas 2 semanas? Me imagino que descansaron su poco. Vamos a seguir con las clases, pero antes que para programarnos un poquitito, miren, el semestre pasado tuvimos la primera sección en que vimos lo que es luz. Después vimos magnitudes físicas y después vimos otro poco de lo que es la fotometría. Por ahora estamos viendo la radiometría y vamos a ver fotometría. Después de terminar esa sección, vamos a hacer la primera prueba. Entonces, la primera prueba va a tener todo lo que es luz y un poco de magnitudes físicas, ¿ya? Y para eso faltan todavía 1, 2, como 3 o 4 clases más, ¿ya? Sí, yo creo unas 2 o 3 clases por ahí, una cosa así. Pero les voy a avisar la fecha exacta, así que no se preocupen, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Parece que no, ¿no? Ya. Si no, entonces, si no tienen preguntas, vamos a seguir con las clases de luz que habíamos visto la clase pasada, que estábamos en la clase pasada. Ya, denme un segundito, vamos a compartir pantalla. Entonces, lo que habíamos visto, lo último que alcanzamos a ver era la ley de Snell. Habíamos visto que la ley de Snell ocurre cuando un rayo de luz atraviesa un medio con un índice de refracción a otro medio con otro índice de refracción. En general, los medios son 2 o 3 solamente. El aire es 1, o el vacío, que tiene índice 1. Después está el agua, que es transparente también y tiene índice 1,33. Y estarían los vidrios de distintos tipos, que los índices varían un poquitito dependiendo del tipo de vidrio. Entonces, cuando la luz atraviesa de un medio a otro, se desvía. Y eso es la ley de Snell. Entonces, uno ve, por ejemplo, en este dibujo, ustedes pueden ver que la luz entra por un lado y sale en un ángulo distinto en el otro lado. Lo mismo cuando uno mira desde el agua hacia afuera, uno ve que los rayos se desvían, ¿ya? La ley de Snell, entonces, es más o menos simple y tiene que ver con el ángulo de incidencia de un rayo, el ángulo de incidencia del otro y los índices de refracción. Eso ya lo vimos la semana pasada, así que ya. Ahora vamos a ver otro tema de luz que tiene que ver con algunos cálculos que se pueden hacer usando lo que se llama óptica geométrica. La óptica geométrica supone que la luz se desplaza en línea recta. Supone que la luz está formada por rayos, y estos rayos son como unas flechitas que se mueven en línea recta. Y la interacción de esos rayos con los medios está relacionada con la ley de Snell, ¿ya? Entonces, y esta por supuesto es una aproximación, pero es una aproximación bastante buena y que sirve para todos los sistemas, para calcular todos los sistemas ópticos. Entonces, en óptica geométrica, la aproximación es la que tenemos en el lado izquierdo. La A es la que corresponde a la óptica geométrica. La B y la C ya son aproximaciones en que uno tiene que usar la teoría de ondas para poder calcularlo. Pero nosotros vamos a usar la suposición de que los rayos, la luz, se transporta en línea recta, ¿ya? Entonces, para la óptica geométrica, el sistema óptico es un conjunto de medios materiales limitados por superficies de cualquier naturaleza.
el modelo, lo que se usa entonces es el modelo del rayo de luz, que es un modelo que supone que la luz no se difracta y consiste en una línea que avanza perpendicular al frente de onda. Bueno, los rayos, en esta suposición, los rayos se mueven en un sentido, pero si uno calcula la aproximación hacia el otro lado, se obtiene lo mismo. O sea, un rayo que va de A a B es lo mismo que si fuera de B hacia A. O sea, ¿ya? Las imágenes que se forman son imágenes que pueden ser reales o virtuales y que pueden ser derechas o invertidas. ¿Por qué se forman imágenes? Porque la luz interactúa con lentes o con espejos. Entonces vamos a ver algún primero convenio de signos. Lo que vemos acá es un ejemplo de la luz que se genera en el punto I, donde está esta flecha roja apuntando hacia arriba. Entonces, se genera luz en este punto de acá arriba. Esa luz viaja en línea recta hasta este medio, que puede ser un espejo, puede ser un lente, o simplemente un vidrio paralelo, lo que sea. Y después de atravesar ese medio, la luz se desvía. Y la luz se desvía, pero no solo se desvía no de cualquier manera, sino que forma lo que se llama una imagen, que es donde está la punta de esta flecha roja al otro lado del medio. Entonces, a esto se le llama formación de imágenes. Una flecha genera luz y esa luz genera una imagen en otra parte. La propagación de la luz es de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, para el convenio que se usa es que la luz siempre se propaga de izquierda a derecha. Esto es solamente para hacer los cálculos. No es que la luz se propague siempre así, sino que para los cálculos uno supone que la luz se genera a la izquierda y se propaga hacia la derecha. Las direcciones se miden dependiendo de dónde está uno ubicado. En la dirección OX, las distancias son positivas. O es el punto, O es el lado derecho de esta imagen que tenemos acá. En la dirección OI, las magnitudes por encima del eje óptico son positivas y las por debajo son negativas. El eje óptico es esta línea que une el punto F y el F'. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos, vamos a hacer más ejemplos más adelante, así que para que cuando uno lo ve así es medio enredado, pero lo vamos a ver con ejemplos y van a ver que no es difícil. Ya, entonces, ¿cómo se forma una imagen en un espejo? Se me cortó el internet, disculpen. Vamos a seguir. Ya, ¿cómo se forma una imagen en un espejo? Primero, en el espejo, a ver, déjenme un segundo, voy a ver si estoy todavía grabando. No. Ahí. Ya, ¿cómo se forma una imagen en un espejo plano? Tenemos un objeto, que es lo que se indica aquí con la pelotita en A. Esa pelotita genera rayos de luz que viajan hasta el espejo y se reflejan y los ve una persona. Entonces, esta persona ve que la luz viene desde esta dirección. ¿Por qué? Porque la persona ve los rayos de luz después que se reflejan en el espejo, no ve los rayos directamente del objeto. Por lo tanto, a la persona le parece que el objeto está al lado derecho del espejo, donde está indicado aquí como A'. ¿Ya? Cuando los rayos se reflejan en un espejo,
el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son los mismos. Entonces, la imagen se forma al otro lado del espejo y a la misma distancia que el objeto. Entonces, por ejemplo, si el objeto está a 1 metro del espejo, la imagen va a estar 1 metro hacia adentro del espejo. ¿Ya? Entonces, a esta imagen se le llama una imagen virtual y simétrica con respecto al plano del espejo. Esta imagen no está invertida. De hecho, si ustedes se miran al espejo, ustedes van a ver que la imagen no está invertida. La cabeza está hacia arriba y los pies hacia abajo. Ya. ¿Cómo se forma la imagen en espejos esféricos? Hay dos tipos de espejos. El espejo cóncavo, que es el que está aquí en la figura a la izquierda, y el espejo convexo. En un espejo se definen ciertas dimensiones que son el centro de curvatura, que lo que es el centro de curvatura es este punto que está acá, y el centro de curvatura es el radio de la circunferencia que tiene el espejo. El espejo, si es curvo, tiene una cierta circunferencia, ¿cierto? Ahora, el radio de esa circunferencia se le llama centro de curvatura, y el punto C es el centro de ese círculo que forma parte que forma el espejo. Después, el radio de curvatura es la distancia, el centro de curvatura es el punto C, O es el centro del espejo, F es el foco. ¿Qué es lo que es el foco? El foco es el punto por el cual rayos que vienen desde el infinito, por ejemplo, este rayo rosado que hay acá, viene paralelo al eje, ¿cierto? Entonces, a este se le llama rayo desde el infinito, porque es paralelo al eje. Se refleja en el espejo y pasa por el foco. Si nosotros dibujamos otro rayo un poco más abajo, que también viene del infinito, ese segundo rayo también se va a reflejar en el espejo y también va a pasar por el foco. Todos los rayos que vienen desde el infinito pasan por el foco, y eso a su vez define el punto focal. La distancia focal es la distancia entre el foco y el centro del espejo, y bueno, el eje es el eje óptico. Entonces, este es un espejo cóncavo, un espejo convexo. Tenemos los mismos conceptos: centro de curvatura, radio de curvatura, centro del espejo, etc. ¿Qué pasa con un rayo que viene desde el infinito? El rayo se refleja y se refleja hacia afuera. Por lo tanto, este rayo reflejado no pasa por el foco. Pero la proyección del rayo reflejado, ese sí pasa por el foco. Por ejemplo, mire, este rayo que está aquí es el rayo reflejado, ¿cierto? Si uno proyecta este radio hacia el otro lado del espejo, uno ve que ese rayo va a pasar por un punto que se llama el foco. Además, el foco es justo la mitad del radio de curvatura. Ya, ¿cómo forman imagen los espejos cóncavos? Aquí hay una manera de ver cómo se forma una imagen. Por ejemplo, esta pieza de ajedrez, el rey del ajedrez, genera rayos de luz. Uno de ellos va paralelo al eje, se refleja, pasa por el foco y sigue hacia abajo, ¿cierto? Y después hay un rayo directo desde el rey, desde la cabeza del rey, que pasa por el punto C, que es el centro de curvatura, y también se junta en el mismo punto A'. Y ahí se va a formar la imagen de la pieza de ajedrez. ¿Ya? Entonces, la imagen se forma uniendo estas dos líneas. Una que viene del infinito y que pasa por ahí, y la otra que va directo y que pasa por el centro de curvatura, y donde se intersectan esas dos líneas, ahí se forma la imagen.
Entonces, en este caso, la imagen es invertida. Si ustedes se ponen frente a un espejo cóncavo, van a ver que existe una imagen invertida que está ubicada ahí. Ahora, a eso se le llama también una imagen virtual. Virtual, ¿por qué? Porque la imagen está al lado izquierdo del espejo. El infinito y centro, la imagen es real, invertida, no, perdón. La imagen es real, invertida y menor que en el objeto. Ahora, la imagen también depende de dónde esté ubicado el objeto. A propósito, esto lo pueden practicar en su casa porque hay unos espejos que se usan para, bueno, mi señora usa esos espejos para maquillarse y para otras cosas, y que son espejos cóncavos. Hagan la prueba con espejos cóncavos y van poniendo una imagen y vean cómo se ve la imagen. ¿Se ve derecha, se ve invertida o simplemente no se ve? Ya, entonces, si el objeto está situado justo en el centro entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es real, invertida y de menor tamaño. Si el objeto está situado entre el foco y el espejo, este es el foco y ese es el espejo, las prolongaciones de los rayos forman una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Si ustedes el objeto lo tienen aquí, van a ver una imagen virtual, pero de mayor tamaño. Ya, eso, traten de hacer la prueba en sus casas. Consíganse uno de estos espejos y hacen las pruebas, ¿ya? Yo el semestre pasado me conseguí un espejo e hice unas pruebas. Para las próximas se los voy a mostrar, ya. ¿Cómo se pueden calcular las distancias focales, las distancias a donde se calculan los objetos y toda esa cosa? Miren, hay una formulita que no la vamos a deducir ahora, pero que no es tan difícil de deducir y que nos permite calcular las distancias a partir de dónde está ubicado el objeto. Por ejemplo, si tenemos un objeto que es esta flecha, y este objeto tiene una altura h, se va a formar una imagen aquí donde dice h'. La imagen va a ser invertida, en este caso va a ser invertida, va a estar a una distancia q del centro del espejo y va a tener una altura h'. Si P es la distancia entre el objeto y el centro del espejo, y h es la altura, vamos a tener dos cosas. Uno, que la magnificación es qué tan grande o qué tan chico va a ser la imagen. La magnificación va a estar dada por Q partido por P. La magnificación es la altura de la imagen partido por la altura del objeto. Y eso va a ser Q partido por P, o menos Q partido por P. Si es menos, significa que la imagen está invertida. Ahora, Q es la distancia entre la imagen y el objeto y el espejo, y P es la distancia entre el objeto y el espejo. Normalmente uno conoce la distancia P, que es la distancia entre el objeto y el espejo. Pero la distancia Q hay que calcularla. ¿Cómo se calcula? Se calcula con esta formulita que está aquí abajo. 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 1 partido por F. ¿Qué es lo que era F? F era la distancia focal. Y la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Así que, si se fijan, no es difícil de calcular esto. Así que es una formulita más o menos simple. Por ejemplo, fíjense aquí. Aquí hay unas imágenes, una vela. Esta vela, en el caso de la figura de arriba, la vela está ubicada a una distancia más grande que el centro de curvatura. Aquí está la imagen y aquí está el centro de curvatura. Entonces, la vela
está hacia afuera del centro de curvatura, y la imagen, fíjense, la imagen es invertida y es más chica. Es un poquitito más chica en este caso, pero es más chica. Y además está invertida. Y en el caso de la imagen de abajo, fíjense, la imagen, el objeto está ubicado entre el foco y el centro del espejo. Y la imagen es más grande y es derecha. Entonces, si se fijan, aquí está el objeto, esta vela de acá, y esta segunda vela que está allá es la imagen. Y es una imagen derecha. Hagan la prueba y van alejando, van poniendo una vela o un lápiz, lo que ustedes quieran, y lo van alejando y acercando. ¿Ya? Cuando la imagen, cuando el objeto está justo en el foco, ahí se pierde la imagen, ahí ya no hay imagen. Pero cuando está fuera del foco, ahí sí empieza a haber imagen. Ya. Estos son los 4 ejemplos estos son ejemplos de los 4 tipos de imágenes que se nos forman. Cuando el objeto primero está más allá del centro de curvatura, cuando el objeto está derecho, está invertido, cuando el objeto está justo en el centro de curvatura, y cuando el objeto está entre el foco y el centro del espejo. En este caso de aquí, en el caso de arriba, aquí la imagen está entre el centro de curvatura y el foco. ¿Ya? Y ahí están cómo son las imágenes. Ya, si tenemos lo que estábamos viendo antes eran espejos cóncavos. Estos son espejos cóncavos. Si tenemos un espejo convexo, que son estos al revés, las imágenes van a ser distintas. Pero se van a cumplir las mismas leyes que antes. Va a haber una cierta magnificación, y la magnificación tiene que ver con la altura de la imagen y la altura del objeto, y va a haber una imagen virtual o una imagen real. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué vemos aquí? Vemos que el objeto está en el punto O a una distancia P del espejo. La imagen va a estar al otro lado del espejo y va a ser una imagen virtual. Y en este caso la imagen va a ser derecha, pero va a ser más chiquitita. La magnificación va a ser lo mismo que antes, Q partido por P, y los cálculos, la fórmula de los cálculos va a ser también la misma que antes, salvo que aquí, fíjense los signos. En el caso anterior teníamos 1 partido por P más 1 partido por Q. Ahora tenemos 1 partido por P menos 1 partido por Q. ¿Por qué tenemos menos? Porque la distancia Q está al lado derecho del espejo. Cuando las distancias están al lado derecho, se escriben negativas, y cuando están al lado izquierdo, se escriben como positivas. Entonces, el P es positivo en este caso y el Q es negativo. Y el foco también está al lado derecho, por lo tanto también es negativo. ¿Ya? Pero la formulita, si se fijan, es la misma. Y esta fórmula nos permite calcular las distancias a las cuales se forman las imágenes en un espejo convexo. Este es un espejo convexo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, lo mismo del espejo convexo, cómo se forma la imagen. ¿Ya? Ya, estos son espejos, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con los lentes. Los lentes, en el fondo, son dos superficies, una cóncava y una convexa, y la luz pasa a través de esas dos superficies. En este caso, la luz se refleja en una superficie cóncava o convexa. Como es un lente, el lente está hecho de un vidrio, entonces tenemos un índice
índice de refracción distinto y por lo tanto va a haber un desvío de la luz cuando pasa a través de una superficie, porque la luz cuando pasa de un medio a otro medio, de acuerdo a la ley de Snell, se desvía. ¿Ya? Entonces, los lentes delgados son los lentes en los cuales el espesor del espejo es mucho menor que el diámetro. Entonces, este ancho es menor que el diámetro. Los lentes gruesos son los lentes en los cuales el ancho es más o menos parecido al diámetro o mayor. Aquí tenemos varios tipos de lentes. Lentes convergentes son los lentes en los cuales la luz se va a converger a un punto. Hay lentes que son divergentes en los cuales la luz no converge, ¿ya? Entonces, el primero se llama lente biconvexo, segundo plano convexo y el tercero menisco convergente. ¿Por qué se llama convexo? ¿Por qué se llama biconvexo? Fíjense, ¿cuál es la curvatura? La curvatura es que se abre un poco hacia afuera, ¿cierto? Y esta abertura es la que tiene que ver con el nombre. Convexo es cuando la abertura va hacia afuera. Fíjense este lente. Este espejo es un espejo convexo porque tiene este tipo de abertura. Y un espejo cóncavo es este otro. Este es cóncavo. Entonces, este lente es biconvexo porque tiene dos superficies de las que hablamos recién y hay unos lentes bicóncavos que son los otros. Entonces, ¿cómo se forman las imágenes en lentes convergentes? Tenemos un objeto al lado izquierdo, que en este caso de nuevo una pieza de ajedrez, el rey de la pieza de ajedrez, y tenemos una imagen que se forma al otro lado. El foco tiene el mismo significado que en el caso del espejo. Los lentes tienen dos superficies, ¿cierto? Cada una de estas superficies tiene una cierta curvatura. Esa curvatura tiene un radio de curvatura, que es el radio del círculo que las engloba. Y la mitad de ese radio de curvatura es el foco, es la distancia focal. Entonces, eso se cumple siempre en los espejos y en los lentes. Que el foco es la mitad del radio de curvatura. Ya, aquí está cómo se forman las imágenes. Entonces, por ejemplo, si el objeto está más allá de la distancia 2f, a propósito, se me olvidó una cosa. Si se fijan, este lente tiene dos focos, F y F'. ¿Por qué tiene dos focos? Porque este foco del lado izquierdo corresponde a la curvatura del lado derecho. Y el foco F' corresponde a la curvatura del lado izquierdo. Si las curvaturas son iguales, entonces los focos van a estar a la misma distancia. Pero en algunos casos las curvaturas no son las mismas, entonces hay dos focos, foco 1 y foco 2, que son distintos. Están a distancias distintas. Ya, entonces, aquí está anotado cómo se van formando imágenes en ambos casos en las distintas situaciones. Por ejemplo, el objeto está más allá de 2f, aquí está 2 veces el foco y aquí está el objeto, entonces se nos va a formar una imagen real, invertida y menor que el objeto. Esta es la imagen que se forma, esta flechita. ¿Ya? Si el objeto está entre 2f y f0, ¿ya? La imagen es real, invertida y mayor que el objeto, se forma una imagen más grande, aquí se forma una imagen más chica. Si el objeto está justo en 2f,
entonces la imagen es real invertida y de igual tamaño que el objeto. Y si el objeto está entre F0 y S, acuérdense, S es el centro del espejo, el centro del lente. Y F0 es el foco del lado izquierdo. En este caso, entonces, se forma una imagen virtual derecha y mayor que el objeto. Muy bien, de nuevo se me cortó el internet, así que vamos a seguir. Oye, si hay algo que no se entienda o voy muy rápido, díganme, porfa, para que yo vaya más lento o hagamos algún ejemplo, ¿ya? Pero igual, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios para poder practicar un poco esto de los lentes y cómo formar las imágenes. Ya, vamos a compartir pantalla. A ver, aquí lo termina la primera hora. Un segundito. Ya, a las 3:20 termina, a las 3:20 vamos a parar un ratito, ya. Entonces, ¿cómo se calculan las imágenes cuando uno tiene un lente? Las fórmulas y las convenciones de signos son las mismas que para los espejos. Por ejemplo, tenemos un lente que tiene un radio de curvatura R1 y un radio de curvatura R2. Este lente, entonces, las dos superficies no son iguales. Por lo tanto, tiene un centro de curvatura C1 y un centro de curvatura C2, que corresponden a las dos superficies del lente. Entonces, si tenemos una imagen en el punto O, y esa imagen está situada a una distancia P del lente, perdón, es el objeto está a una distancia P, la imagen se va a formar a una distancia Q del lente, al otro lado. ¿Ya? Entonces, igual que antes, la magnificación va a ser Q partido por P. Q es la distancia entre el lente y la imagen, y P es la distancia entre el objeto y el lente. Y en este caso sería menos Q partido por P. ¿Por qué menos Q? Porque la imagen está invertida. Y en este caso, por ejemplo, la imagen pareciera que es más grande que el objeto. Bueno, no importa. La distancia Q es más chica que P, por lo tanto la magnificación en este caso va a ser menor. El objeto, la imagen va a ser más chica. ¿Cómo se calcula la distancia Q si uno sabe cuál es la distancia P? Igual que antes, 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a n menos 1, factor de 1 partido por R1 menos 1 partido por R1 menos 1 partido por R2. Ahora, fíjense aquí que hay un pequeño cambio en este caso. Miren, antes, aquí teníamos 1 partido por F. A ver, veamos. En el caso de un espejo, la fórmula es menos 1 partido por F o 1 partido por F. ¿Ya? En el caso de un lente, como hay dos radios de curvatura, entonces no tenemos un solo foco, hay dos focos. Y hay que calcular, podríamos decir, una especie de promedio de dónde están los dos focos. Y esa especie de promedio se calcula tal como está aquí anotado en la formulita. N menos 1, factor de 1 partido por R1 menos 1 partido por R2. ¿Qué es lo que es N?
N es el índice de refracción del lente. Y 1 es el índice de refracción del aire. Acuérdense que si tenemos un vidrio u otro tipo de material transparente, ese tiene un índice de refracción que en general es mayor que 1. El índice de refracción del aire es 1. Ya, entonces, toda esta formulita n-1 factor de 1 partido por R1 menos 1 partido por R2 se le llama 1 partido por F. A eso se le llama el largo focal de ese lente. Entonces, este largo focal es como un promedio de los dos focos de las dos superficies, ¿ya? Y la formulita, si se fijan, es 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1 partido por F. Lentes divergentes. Un lente divergente es un lente cóncavo o bicóncavo. Bicóncavo es este que está aquí, por ejemplo, que tiene dos superficies que entran. Acuérdense que en el caso del espejo, el espejo cóncavo era el espejo ese que era cerrado hacia adentro. Aquí también, si se fijan, esta superficie entra un poco. Entonces, este de aquí es bicóncavo, este es un lente plano convexo y este es un menisco divergente. Ya, ¿qué pasa en los lentes de este tipo, los lentes bicóncavos o similares? En estos casos son lentes divergentes. ¿Qué significa divergentes? Que la imagen, los rayos no convergen al foco, sino que se van al infinito. Veámoslo aquí un poco. A ver. Ahí sí. En realidad voy a tener que empezar de nuevo esa parte entonces. Aquí quede grabado. Ya, volvamos atrás. Entonces, cuando tenemos un lente divergente, la imagen se forma en general delante del lente, ¿ya? Por lo tanto, es una imagen virtual. Ahora, Profe, lo que se proyecta es otra cosa. está, Hay como puro archivo. ¿están viendo una imagen azul o no? ¿Un fondo azul con un lente divergente? Ah, No, perdón, eso no. no. Ya, no, está bien, disculpa. Que aquí lo que pasa es que cuando uno comparte pantalla hay que tener ojo. Ya no se preocupe. Ya, ¿están viendo ahí la imagen de la presentación? Ahora sí. Sí. Ya, entonces para que quede grabado, las imágenes cuando tenemos lentes divergentes se forman y la ecuación para calcular las distancias y las magnificaciones son las mismas que antes. M es la magnificación y es la altura de la imagen partido por la altura del objeto, y eso se calcula como Q partido por P, igual que lo que hemos visto antes. Y la distancia entre la imagen y el lente, que es Q, se calcula como 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 1 partido por F. Entonces, lo que hay que saber en estos casos es cuáles son las distancias y con eso uno puede calcular las magnificaciones, etc. Cuando hay combinaciones de lentes, como por ejemplo en un microscopio o no sé, un anteojo a larga vista o un
telescopio, el primer lente forma una imagen. Esa imagen, a su vez, es el objeto para el segundo lente. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí tenemos el objeto. El objeto está aquí en... el objeto es A y B, que es esta pieza de ajedrez chiquitita. Y esta pieza forma una imagen acá, en A' y B'. A su vez, esta segunda imagen, es el objeto para este segundo lente. Y este segundo lente forma una nueva imagen aquí, acá afuera, que es una imagen grandota. ¿Ya? Entonces, cuando hay combinaciones de lentes, la manera de calcularlo es primero el primer lente y después el segundo lente. En realidad esto no lo vamos a ver en clase, no lo vamos a ver, pero esto es por cultura general solamente. ¿Ya? El aumento total es el cociente entre el tamaño de la imagen final y el objeto. Y en general estos sistemas combinados generan unas imágenes mucho más grandes. Ya. En el caso de un microscopio, en el caso de un microscopio hay dos lentes convergentes que se llaman objetivo y ocular. Y este objeto sirve para aumentar el tamaño con que se ven los objetos pequeños y poder verlos mejor. En general, entonces, la magnificación es la magnificación de ambos lentes. Bien, aquí terminamos la parte de óptica geométrica. Vamos a hacer más ejercicios para poder practicar esto en la próxima clase. Pero por ahora, lo que vamos a seguir viendo es lo que se llama las unidades. Sistema de unidades. Ya vamos a compartirles en un segundito. Ya, magnitudes físicas y sistemas de unidades. ¿Están viendo la presentación de magnitudes físicas? Sí. Sí, ya. Entonces, en física, las mediciones son fundamentales porque nos permiten aproximarnos a los fenómenos naturales y a las leyes que nos gobiernan. ¿Ya? Ahora, en física, las mediciones son las que mandan. Las mediciones son las que comprueban que una teoría es correcta o no. Si una teoría no es demostrada por las mediciones, entonces esa teoría es incorrecta. Independiente de que la haya hecho una persona muy importante o independiente de que la teoría sea muy bonita o muy bien hecha. Si las mediciones no corroboran lo que dice la teoría, entonces la teoría es falsa. No es falsa, sino incorrecta más bien. ¿Ya? Entonces, veamos para poder medir, uno necesita lo que son las magnitudes. Las magnitudes son propiedades físicas que pueden ser medidas. Y una medida es el resultado de una medición, ¿ya? Entonces, medir significa evaluar cuantitativamente, no cualitativamente. ¿Cuál es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? Cualitativo es algo que
que uno cree que es o es aproximadamente algo. Cualitativo es algo que se estima y no se mide. Cuantitativo es algo que se mide y que uno tiene un número con el cual puede comparar con otras cosas. Esa es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo bien simple, ¿cierto? Un abrir y cerrar de ojos, eso es cualitativo, cualitativamente rápido, ¿cierto? Pero una décima de segundo es algo cuantitativo. Yo abrí y cerré los ojos en una décima de segundo, eso es cuantitativo, lo otro es cualitativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las cosas cualitativas dependen mucho de la persona con que se está tratando. Entonces, para poder medir, existen convenios y patrones. Esos son convenios internacionales que dicen que las mediciones tienen que hacerse de ciertas maneras y usando unos patrones que son iguales para todos. Entonces, inicialmente, las mediciones y los métodos de medición se inventaron en función del hombre, en función de la persona. Por ejemplo, las primeras medidas de distancia se hicieron en base al largo de un pie o en base al largo de un paso. Por ejemplo, una yarda es la distancia aproximada de un paso de una persona. Y un pie, el pie es una unidad que todavía se usa en Estados Unidos, el pie es más o menos el largo del pie de alguna persona. Más o menos, por supuesto, ¿cierto? Lo mismo con la pulgada. La pulgada es también una unidad muy antigua y que tiene que ver con el largo del pulgar. Y así sucesivamente. Entonces, el hombre fue la medida de todas las cosas inicialmente. Ahora, cuando uno habla de magnitudes físicas, se habla de magnitudes primarias y magnitudes secundarias, o magnitudes fundamentales y derivadas. Y las magnitudes fundamentales son 4 solamente: la longitud, el tiempo, la masa y la carga eléctrica. Todas estas magnitudes nosotros las conocemos, ¿cierto? Salvo la carga eléctrica, que no se usa demasiado, pero la carga eléctrica es también una magnitud fundamental. Pero hay otras magnitudes que se derivan a partir de estas primeras. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud que se deriva a partir de longitud partido por tiempo, ¿cierto? La fuerza o la energía. La energía tiene que ver con longitud, tiempo y masa. Y en general, ¿cómo sabe uno cuáles son fundamentales y cuáles son derivadas? Por las dimensiones que tienen. Entonces, las dimensiones son lo que está asociado a lo que nosotros comúnmente entendemos como dimensión es el largo, ancho y alto, ¿cierto? Al largo, ancho y alto de un objeto. Pero en el caso físico le vamos a dar un significado distinto. Y es que la dimensión es la naturaleza de la magnitud que estamos midiendo. Entonces, la dimensión va a ser, por ejemplo, en el caso de la distancia, la dimensión va a ser 1 metro o 1 centímetro o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, la dimensión es la unidad que estamos usando para una determinada medición. El tiempo tiene dimensiones de segundos. Las dimensiones tienen algunas representaciones. Cuando uno habla de longitud, la dimensión es metro. Si uno habla de área es una dimensión, es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque área es distancia por distancia o longitud por longitud.
¿cierto? El área son metros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea, ¿cierto? Y otras dimensiones son el volumen. El volumen es, es el largo o la longitud al cubo. Y aquí hay que tener un poco de cuidado con las dimensiones. Cuando uno en general tiene que tratar de usar las mismas dimensiones cuando está haciendo algún ejemplo o un problema. La velocidad, que es una magnitud física, tiene dimensiones de longitud dividido por tiempo, L partido por T. Si yo estoy sumando dos velocidades, tengo que asegurarme que las dimensiones sean la misma. Por ejemplo, si yo estoy sumando un auto que va, qué sé yo, a 20 kilómetros por hora, y quiero sumarle otra velocidad a esa velocidad, entonces tengo que asegurarme que la otra velocidad también tenga dimensiones de kilómetros partido por hora. No se puede sumar kilómetros partido por hora más centímetros partido por segundo, ¿ya? Así que ahí hay que tener un poco cuidado. Entonces, la velocidad en este caso es distancia partido por tiempo. Si una persona se demora 20 segundos en avanzar 3 metros, la velocidad es distancia partido por tiempo. 3 metros partido por 20 segundos es 0,15 metros partido por segundo. Entonces, uno también tiene que... ya, esto es lo que les quería decir recién. Cuando uno hace sumas de dimensiones, hay que asegurarse que tengan, perdón, cuando uno hace suma de magnitudes, uno tiene que asegurarse que tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, hay una formulita que es x igual x0 más b sub 0 por t más 1/2 at cuadrado. ¿Cómo sé que esto se puede sumar? Por ejemplo, x en general es una letra que se usa para hablar de distancia. X0 es una distancia. B sub 0, la B corta, es una letra que se usa para denominar la velocidad. La velocidad tiene unidades de metro partido por segundo. La distancia tiene unidades de metro. Por lo tanto, yo no puedo sumar metro con velocidad. O sea, no puedo sumar el X0 más el B sub 0. Pero B sub 0t, ¿qué unidades tiene B sub 0 por t? B sub 0 tiene unidades de metro partido por segundo y tiempo tiene unidades de segundo. Si yo multiplico ambos, se me va a ir el tiempo y me va a quedar metros. Entonces, en esta segunda formulita B sub 0t voy a tener metros y en la primera también voy a tener metros. Entonces ahí lo puedo sumar. La tercera parte también no lo vamos a calcular ahora, pero también da en metros. Entonces, hay que tener mucho cuidado de sumar las cosas que corresponden. Hay algunas unidades en las cuales no hay dimensión, en las cuales a esas se les llaman magnitudes adimensionales. Las magnitudes adimensionales son las que no tienen ni metros, ni segundos, ni ninguna cosa. Es solamente un número. Por ejemplo, el índice de refracción de un medio es la razón de la rapidez de la luz en el vacío a la rapidez de la luz en el medio. Entonces, el índice de refracción es una magnitud adimensional, porque es solamente un número. No son metros partidos por segundo, no es tiempo, no son segundos, nada. Entonces, el índice de refracción es una magnitud adimensional. Ya. Como lo vimos antes, inicialmente las personas definieron las magnitudes y los sistemas de unidades en función de lo que ellos conocían.
como no había mucho contacto entre las distintas tribus o las distintas civilizaciones, cada civilización tenía su propio sistema de unidades. Por ejemplo, tenían pulgadas, pies, codos, brazas y millas. Todas esas son unidades de distancia que son todas distintas, pero ahora último, como hay mucho más contacto entre la gente de los distintos países, se generó un sistema de unidad común. Y ese sistema de unidades es lo que se llama el sistema métrico. Y el sistema métrico es así porque las unidades básicas son el metro, el segundo, el gramo y el coulomb, que son las 4 unidades básicas del sistema métrico. El sistema, ¿ya? Hay otras unidades también y entre los distintos sistemas hay conversiones. Las conversiones de unidades a veces pueden ser medias complicadas. Ahora, hay como las mediciones las mediciones son siempre comparación con alguna cosa, con una cosa que se llama patrón. Un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Entonces, cuando uno dice, qué sé yo, esta pieza mide 3 metros, lo que estoy diciendo en realidad es que esta pieza mide 3 veces la distancia que mide el patrón metro. ¿Y dónde está qué es lo que es el patrón metro? Hace tiempo atrás el patrón metro era una barra, si se fijan aquí en la imagen, era una barra de iridio y platino al 10% que estaba en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Había una sola barra y todos los metros se definían a partir del largo de esa barra. El metro patrón pesa 3 kilogramos y sus medidas son 102 centímetros de largo, 2 de ancho y 2 de alto. Y tienen unas marquitas, y en esas marquitas está lo que se define el metro. No sé si hace un tiempo atrás hubo un problema y que el gramo patrón estaba cambiando. Resulta que una barra que está, por mucho que esté en París, en una oficina cerrada y protegida, la barra puede cambiar de largo por algunas razones, por qué sé yo, por cambios de temperatura, porque los materiales se van desgastando, por fatiga de material que se llama. Entonces resulta que el metro puede cambiar de dimensiones. Por supuesto, es poquitito, pero cambia de dimensiones. Entonces, se han inventado nuevos métodos para definir los patrones. Pero lo que les decía, hace un tiempo atrás, hace un año y medio atrás, resulta que el gramo cambió su masa. ¿Por qué cambió la masa del gramo patrón? Porque hubo cambios en la Tierra y por lo tanto hubo pequeños cambios en la fuerza de gravedad. La masa se calculaba a partir de la fuerza de gravedad, a partir de la fuerza que siente a partir de la fuerza que genera ese gramo patrón, ¿ya? Y resulta que, como cambió la masa del gramo patrón, resulta que el precio del cobre está definido en función de la libra, y la libra a su vez está definida a partir del gramo patrón. Y resulta que le empezaron a pagar menos o más plata, no me acuerdo bien. Échale una miradita ahí a lo que pasó con el cambio en la unidad, en el patrón de masa, ¿ya? Bueno, entonces, los patrones se usan para comparar las medidas con esa medida patrón que es la única y la básica. Entonces, el sistema internacional de unidades, ya el sistema métrico,
tiene 4 unidades, que son la longitud, el tiempo, la masa y la corriente eléctrica. Eso no lo entiendo muy bien, pero se define la corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se definen ahora los patrones? El metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en este tiempo. 1 dividido por 299.792.458 segundos. El segundo se define como el intervalo de tiempo necesario para que ocurran, esos son como 9.000 millones de vibraciones del átomo de cesio. Los átomos están vibrando y vibran una cierta cantidad de veces por segundo. Entonces, cuando ocurran 9.000 millones de vibraciones del átomo, eso es un segundo. El kilogramo es la masa de un cilindro de platino iridio conservado por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. El kilogramo entonces sigue siendo un objeto físico. Y un amper, el amper, yo hace un rato les dije que la unidad básica era el coulomb. En realidad, la unidad que definió el Sistema Internacional de Unidades es el amper. Y el amper es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose entre dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, produce entre los dos conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Es media complicada la definición, pero ¿qué la vamos a hacer? No importa porque por ahora la corriente eléctrica y las cargas no las vamos a ver, pero sí las otras unidades. Ya, entonces, a partir del sistema internacional las unidades básicas, temperatura, bueno, a ver, aquí había 4, pero ahora no hay 4. Eso lo voy a ver, porque aquí dice que hay 4, ahí dice que hay 7 unidades básicas y 2 unidades suplementarias. Y entre estas unidades básicas está la temperatura, por ejemplo. La cantidad de sustancia, mol, es un número solamente. Es un número de átomos. La intensidad luminosa, la candela, es en realidad una unidad derivada de la potencia luminosa y la respuesta del ojo. Eso, la intensidad luminosa la vamos a ver más adelante también. Hay otras unidades suplementarias que se llaman el radián y el estéreo radián, que se usan para medir ángulos planos y ángulos sólidos. Estas son otras unidades, pero no las vamos a ver en realidad. Ya. Entonces, de acuerdo a el sistema de unidades internacional, uno puede definir, por ejemplo, el área y medir el área utilizando unidades de metro cuadrado, m cuadrado. El volumen es metro cúbico, la velocidad, metro partido por segundo, la aceleración, metro partido por segundo cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que las unidades básicas tienen solamente una unidad, metro, segundo o alguna otra cosa de ese, metro, segundo, gramo o kilogramo. Las unidades derivadas tienen varias de estas unidades, metro partido por segundo, kilogramo partido por metro cúbico, kilogramo partido por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, ya. Ahora viene el tema que es un poquitito más complicado, que es la conversión de unidades. Normalmente una persona usa un sistema, unas unidades, y otra persona usa otras unidades. Como sabemos, no se pueden sumar unidades si es que tienen distintas dimensiones. Tampoco se pueden comparar,
Por ejemplo, ustedes dicen, yo puedo decir, mi lápiz mide 7 centímetros, pero yo mido 1,5 metros. 7 es mayor que 1,5, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que el lápiz es más grande que yo. En realidad yo mido por ahí ando, ¿ya? Entonces, cuando uno compara cosas, hay que asegurarse que las unidades sean las mismas. Es más o menos obvio en el caso de centímetros y metros, ¿cierto? Uno no puede comparar un lápiz de 7 centímetros con una persona de 1,5 metros. En un caso son centímetros y en otro caso son metros. Entonces, tenemos que convertir las unidades a un sistema común. Por ejemplo, ¿cómo se convierte un año a segundos? Veamos acá. El año, un año tiene 365,24 días. Entonces, reemplazamos, fíjense que al lado izquierdo tengo un año. Después al lado derecho tengo año dividido por, convierto lo que es un año a días. El año lo pongo en días. Un año entonces lo pongo como 365 días. Después el día lo cambio a horas. Un día son 24 horas. Después las horas las cambio a minutos. Una hora son 60 minutos. Y finalmente los minutos los convierto a segundos. Un minuto son 60 segundos. Entonces, con eso obtengo que un año son 31.556.970 segundos. Para convertir unidades hay que hacerlo por partes. Primero de año a día, después de día a hora, de hora a minuto y después de minuto a segundo. Cuando las conversiones son de unidades derivadas, por ejemplo, kilómetros partido por hora. ¿Cómo convierto kilómetros partido por hora a metros partido por segundo? Tengo que hacerlo por separado. Primero convertir los kilómetros a metros y después convertir las horas a segundos. Entonces, hay que empezar por los kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. Entonces, en vez de kilómetro, en la fórmula del lado izquierdo pongo 1000 metros. Reemplazo el kilómetro por 1000 metros. Y me queda 2 por 1000 metros partido por hora. Y ahí entonces eso me da 2000 metros partido por hora. ¿Sí? Y ahora tengo que cambiar las horas a segundo. Una manera de hacerlo es decir que una hora son 60 minutos y a su vez 60 minutos un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿qué me queda? Que una hora son 3600 segundos. Entonces, reemplazo esa hora que tengo ahí en el 2000 metros partido por hora, una hora la reemplazo por 3600 segundos. ¿Qué me queda? Me queda 2000 partido por 3600 y metros partido por segundo. Y eso me da 0,55 metros partido por segundo. Un segundito para ver. Entonces, esa es la manera de convertir unidades. Hay otras cosas, como las unidades tienen una variabilidad muy grande. Para ahorrar el escribir muchos ceros se usan prefijos. Entonces, centi es la centésima parte de algo. Centi es 0,01 algo. Centímetro, un centímetro son 0,01 metro. Mili es la milésima parte de algo. Milímetro es 1 partido por 1000 metros. O 0,001 metros. Micro es
es lo mismo, 1 partido por 0,00001. ¿Ya? Después hay otros prefijos que son el nano, que es 10 a la menos 9 o 0,00000001. Un 1 con 9 ceros. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro. Un 1 con 9 ceros es un nano algo, nanómetro, nanotecnología, nano lo que sea. Y después viene otra unidad más chica todavía, que es el pico, que es 10 a la menos 12. Un 1 con 12 ceros. Entonces, esos prefijos se usan para expresar números grandes. Por ejemplo, ¿dónde se usa harto esto? En los famosos gigas. Cuando ustedes llaman por teléfono, o cuando más de alguna vez los han llamado para ofrecerles un celular, ¿cierto? O para ofrecerles cambiarse de plan. ¿Qué es lo primero que les dicen? Nuestro plan tiene 5 gigas. No, el nuestro tiene 500 gigas. No, yo tengo 5000 gigas. ¿Qué son esos gigas? Giga es una de las unidades, uno de los prefijos que está aquí, que significa 1000 millones. Y en este caso, 1000 millones de qué? Como la mayoría de los que venden celulares no saben mucho de lo que están hablando, en realidad giga se refiere a gigabytes, ¿ya? Y los gigabytes son, por supuesto, 1 millón de bytes. ¿Y qué es lo que es un byte? Un byte es una señal que tiene 8 ceros y unos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que es esos 8 ceros y unos? Bueno, resulta que los computadores se comunican entre sí enviándose bytes, ¿ya? Entonces, un computador o dentro de un computador, un chip le envía al otro chip un byte o 2 bytes, y eso en el fondo son unas señales que tienen 1, 0, 1, 0, 0, 0, lo que sea, ¿ya? Entonces, cuando se habla de gigas, en realidad se está hablando de gigabyte. Y a su vez, un byte son 8 bits. Y un bit es una señal que tiene un 1 o un 0. ¿Ya? Se enredaron enteros, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero en el fondo es eso. Ahora, cuando dicen que la memoria es de tantos gigabytes, resulta que para guardar en una memoria un número o una letra, uno necesita usar un byte. Un 1, por ejemplo, un 0 está formado por 8 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Un 1 está formado por 7 ceros y un 1 al final. Eso es un byte. Un 2 está formado por 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ese es un 2 para un computador. Ojo, para un computador. Para nosotros un 2 es un 2. Para un computador un 2 es 1, 1. Pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que significa memoria de tantos gigabytes? Quiere decir que puede guardar 1000 millones de unos, no, 1000 millones por 8 de unos y ceros. Así que es harto lo que puede guardar una memoria. Ya. Pero hay otros prefijos, estos son los prefijos para unidades más grandes. Kilo es 1000 veces. Kilogramo, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Mega es 1 millón de veces. Megabyte, la televisión es mega, no. Gigabyte, lo mismo. Todos estos son unidades que son grandes. Mega entonces es 1 millón, gigas son 1000 millones. Después hay otra unidad más grande todavía que es el tera. Tera es 1000 millones de millones. ¿Ya? ¿Para qué se usan los teras? Tera, por ejemplo, se usa cuando uno quiere hablar de la cantidad de contaminación que se emite en el mundo completo. Se emiten, qué sé yo, 10 teragramos de
algún contaminante. La distancia entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, o la distancia entre la Tierra y el Sol, son distancias tan grandes que si uno usara los metros, habría que poner muchos ceros al final de la distancia. Entonces, para evitar poner tantos ceros, se usan los gigametros o megametros o kilómetros. De todas maneras, estos son simplemente son definiciones y conviene saber usarlas, eso sí. ¿Y qué les parece? Terminamos. Ya. Entonces, terminamos la parte de luz y terminamos la parte de unidades. La próxima clase vamos a ver lo que es, vamos a ver varios ejemplos para poder entender bien lo que son los lentes, para poder aplicar la ley de Snell y para poder hacer cambios de unidad y poder entender bien los cambios de unidades, ¿ya? Y después de eso vamos a ver la segunda parte de la luz, que serían, a ver, esto sería una clase, dos clases. Entonces, a la tercera clase, después de dos clases más, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Eso. No sé, Mirela creo que está por aquí, ¿cierto? Alexander o Gonzalo, ¿están en la clase o no? Sí, profe, estamos escuchando. O Ah, sea, estoy escuchando. ya. Dudas, porque yo como estuve hablando un poco solo, no sé si se entendió o está muy enredado o voy muy rápido o voy muy lento. Así que si tienen dudas, porfa, pregunten. Profe, yo tengo dudas, pero respecto a los espejos que la escribí. Em, en el espejo convexo, ¿Ya? no se invierte la imagen, solo en los cóncavos. No, eso depende de dónde está puesto el objeto. Mira, veamos de nuevo eso de los espejos. Ya. Porque los objetos se pueden poner detrás del foco. A ver, pero es más fácil. ¿Están viendo ahí la imagen formada por espejos cóncavos? Sí, sí la veo. Ya, mira, fíjate que en este caso particular, la imagen está invertida, ¿cierto? Pero Sí, esto ocurre porque el objeto, que es B, está detrás del centro del radio de curvatura, el punto C. Está más atrás del punto C, ¿cierto? Si el objeto se pone entre el punto C y el punto F, el F es el foco y C es el radio de curvatura, la imagen va a ser al revés, no va a ser, en realidad no me acuerdo en este minuto si va a ser derecha o chueca, pero la imagen va a cambiar. Y si el objeto está puesto entre el foco y el centro del espejo, ahí de nuevo va a cambiar la imagen. Puede ser invertida o no, y va a ser más grande, en este caso va a ser más grande. Por ejemplo, si está entre el foco y el espejo, la imagen va a ser más grande. Pero las imágenes dependen de dónde está puesto el objeto. Por eso ya, que ya. les digo que es buena idea que agarren ese espejito
busquen en el baño, puede que tengan uno de estos espejos, ¿ya? Esos espejos cóncavos que sirven para aumentar la imagen, ¿cierto? Ujú. Para verse las manchas de la cara un poco más grandes. Bueno, esos espejos pueden poner una imagen, un objeto frente al espejo e ir alejando o acercando la imagen, el objeto, y van a ver que la imagen, en un momento la imagen se les va a invertir. O en otro momento va a estar la imagen derecha. ¿Ya? Es más o menos interesante el hacer esa prueba. Pero, como les digo, las imágenes dependen de la posición de dónde está el objeto. Y la posición con respecto al foco o al radio de curvatura. ¿Ya? Sí, entiendo. Gracias. Ya, oye, entonces, como les digo, voy a traer ejercicio porque hasta yo me enredo con tanta fórmula y cosas, así que mejor con unos ejercicios y ahí entendemos mejor. ¿Ya? Eso, po. Más, ¿alguna otra duda? No. ¿Ya? Oye, entonces nos veríamos la próxima clase, po, ¿cierto? Voy a tratar de tener mejor internet para la próxima, pero creo que mejore la cosa. ¿Ya? Bien, pues nos vemos luego entonces. Que les vaya muy bien. Cualquier duda que tengan entre medio, me pueden escribir un correo ahí a mi correo o en el virtual o en cualquier otro de estos sistemas que hay. ¿Ya? Ya. Ya. Chao, profe. Muchos saludos. Que les vaya bien. Chao, chao. Igual. Chao.